video vamos a tratar de responder absolutamente todas las dudas que tengan acerca de la pensión alimenticia, que puede ser entre cónyuges, que puede ser entre esposos, concubinos, para los hijos y también para los padres. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Valeria Ortiz Rubián Sorena, soy licenciada en Derecho, soy especialista exclusivamente en esta materia. Tengo una maestría en Derecho Familiar y soy miembro activista y miembro fundadora de dos grandes asociaciones que ayudan a padres y madres de sus hijos separados por un síndrome que se llama alienación parental o interferencia parental, que posteriormente les estaré explicando para que comprendan mucho lo que viven los menores en procesos judiciales familiares. Les voy a comentar por qué en específico me dediqué a esta materia. En realidad soy una abogada que viví por experiencia propia el proceso del divorcio, y cuando tú estás como una persona involucrada emocionalmente en un litigio, de pronto te encuentras con muchas cosas que no esperabas, como un poco la frialdad de lo que es estar en los tribunales familiares, es encontrarte con gente que tú estás atravesando un proceso doloroso y esperas un poco la contención del personal que está dentro de un juzgado familiar, y la verdad es que no encontré eso. No encontré procesos realmente de mediación familiar para poder llegar a un convenio donde el padre de mis hijos y yo tuviéramos un buen arreglo por ellos. Y desde ese momento decidí que podría yo contribuir con un granito de arena en esta materia, a diferencia de otras que se necesita mucha sensibilidad y mucha humanidad, y en específico para la defensa de mis hijos, y que ahora lo hago por la defensa de la infancia de todo mi país. Mi despacho, Ortiz Rubio Legal, se puede diferenciar de muchos despachos porque exclusivamente me dedico a la materia en los juicios familiares. Siempre he creído, desde que estoy en la universidad, que la abogacía tiene muchos aspectos muy grandes a los cuales nos podemos dedicar, pero que si nosotros somos postulantes o litigantes, solo necesitamos estudiar de una materia porque es muy amplia y las reformas son continuas. Entonces, mi despacho, al ver exclusivamente derecho familiar, estamos con todas las reformas, con todos los nuevos estudios, en todos los congresos, y creo que ese es un gran parteaguas de poder tomar una decisión de cuál es la elección de un mejor despacho. No litigo ninguna otra materia, ni arrendamiento, ni civil, ni mercantil, ni hipotecario, sino solamente exclusivo el derecho de familia, que implica muchas aristas que hay que resolver para la vida de la infancia y de las familias en México. En mi despacho, Ortiz Rubio Legal, solamente nos dedicamos a derecho familiar. Únicamente y exclusivamente vemos a las familias, y somos el único despacho de toda la República Mexicana que vemos esta materia. La pensión alimenticia van a ser todos los rubros que se deben de cubrir del deudor alimentista, que el deudor alimentista es el papá o la mamá que debe de dar el monto de dicha pensión alimenticia al acreedor alimentista. El acreedor significa al hijo, puede ser menor de edad o puede ser un hijo mayor de edad que esté estudiando en la universidad, y va a cubrir diversos rubros. Uno puede ser la parte de los alimentos, la otra son las cuestiones médicas, cuestiones educativas y cuestiones de recreación. Todos estos son los rubros que se tienen que fijar en el monto de la pensión alimenticia cuando se determina a través de un juzgado, o bien que lo hagan ambas partes de común acuerdo. La pensión alimenticia la tiene que pagar aquella persona. En el caso de hablar de padres de menores, les voy a poner un ejemplo. Si el menor se queda viviendo con la mamá, como es lo general o lo común, más no es una determinación que tiene que ser solamente por ser género femenino, pero sí hay un 70% de mujeres que tienen la custodia de sus hijos. Entonces se dice que ella, teniendo la custodia bajo su techo del menor, ella ya está cubriendo el monto de la pensión alimenticia que le corresponde. Y al otro progenitor, que en este caso que estoy poniendo como ejemplo es el padre, le correspondería dar el monto de pensión alimenticia de manera mensual, en virtud de que no vive con el menor día a día. ¿Cómo se va a calcular la pensión alimenticia o en qué se va a basar un juez de lo familiar para determinar el
el porcentaje? Es una de las preguntas más recurrentes. No hay ningún artículo en la ley que va a determinar qué porcentaje le toca a cada uno de los hijos, porque las cuestiones de los alimentos y los porcentajes se determinan dependiendo del número de personas que van a conformar esa familia. No es lo mismo que un juez le determine a un deudor alimentista o al papá que va a pagar los alimentos si tiene 5 menores o si tiene un solo hijo. El porcentaje va alrededor, a través de mi experiencia, lo que les puedo compartir es que por cada uno de los menores es entre el 15% y el 20% de sus ingresos ordinarios y extraordinarios. En caso de no tener unos ingresos por nómina o unos ingresos que realmente sean los mismos mes a mes, el juez va a pedir que manifiesten bajo protesta de decir verdad la fuente y monto de sus ingresos. Independientemente de esta manifestación, ¿por qué se hace bajo protesta de decir verdad? Porque en caso de que en el transcurso del proceso se den cuenta que el deudor alimentista, el que tenía que pagar los alimentos, falseó la declaración para dar un monto de pensión menor a la que le correspondería, con esta manifestación de bajo protesta de decir verdad pueden iniciar una carpeta de investigación por el delito de falsedad y de incumplimiento a la pensión alimenticia. Si los ingresos son esporádicos, después de manifestar bajo protesta de decir verdad cuáles son esas fuentes, el juez tiene que girar oficios a las diversas instituciones financieras para saber cuánto dinero tiene como saldo mínimo y cuántos ingresos de depósitos tienen en las cuentas bancarias, así también como girar oficios a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para ver si está dado de alta, cómo está dado de alta y saber cómo son estos ingresos tanto mensuales y declaraciones anuales. ¿Qué pasa si ya había estado fijado un monto de pensión alimenticia y por cualquier circunstancia el papá o la mamá o la persona que tenía que dar ese monto se queda sin trabajo? Inmediatamente mi sugerencia es que tienen que iniciar un proceso que se llama incidente de cancelación o de disminución de pensión alimenticia, demostrándole al juez que las circunstancias económicas que prevalecían en el momento de fijar un monto no son las mismas que actualmente tienen, porque nadie está obligado a lo imposible. Pero muchas personas creen que por el simple hecho de haberse quedado sin trabajo ya se deslindan de esta obligación, y no es así. Le tienen que avisar al juez, porque si no se van a ir sumando poco a poco todos los meses las cantidades adeudadas y se pueden meter en problemas penales de carpetas de investigaciones por no cumplir cabalmente con dicha obligación. Cuando se han suscitado problemas que las personas o los deudores alimentistas no tienen trabajo por ese momento, lo que el Tribunal Superior de Justicia hace es dirigirlos a las Secretarías de Gobernación, a la Secretaría de Trabajo y girar oficios para que puedan ayudarles a encontrar trabajo y de manera en que puedan estar cumpliendo con un monto de pensión alimenticia. Cuando una de las personas no tiene trabajo en el momento en que se va a establecer la medida provisional de los alimentos, el juez va a fijar una pensión alimenticia como mínima entre 1,000 pesos y 2,000 pesos al mes. Y la manera de corroborar esta situación ya no quedaría en la potestad del juez, sino en la manera en cómo la persona que debe de dar el monto de pensión alimenticia debe de cubrirlo de alguna u otra manera. Cuando los ingresos son de personas que realmente tienen trabajos muy poco remunerados, el juez puede llegar a otorgar una pensión alimenticia, hemos visto desde 200 pesos o 300 pesos mensuales. ¿Cuáles son los montos mínimos o máximos a establecerse dentro de una pensión alimenticia? Esto va a depender muchísimo del tipo de trabajo que tenga la persona que debe de darla. Si es por nómina, les comentaba en algún otro momento que es sobre un porcentaje que va a ir entre el 15 o el 20% de sus ingresos. Si no llegaría a ser por nómina y se comprueban a través de estados de cuenta y a través de estados financieros y de Hacienda, el juez va a determinar haciendo un peritaje contable de cuáles son los ingresos verdaderamente y cuáles son los egresos, y sobre lo que queda fijar el mismo monto que se fijaría si estuvieran recibiendo por nómina. A lo mejor el 15% o el 20%, no importa si en un mes fueron ingresos de 20,000 o de 100,000 pesos y el otro mes son de absolutamente la mitad. El menor va a estar recibiendo la cantidad de la cual pueda estar erogando el que fue acreedor alimenticio.
Algunos mitos de la pensión alimenticia, uno de los que más cree la gente es que el monto de la pensión alimenticia se va a dar cuando el hijo cumple la mayoría de edad. Y no es así. El monto de la pensión alimenticia se establece hasta que el hijo termina una carrera universitaria. Esto no quiere decir que si el hijo se da años sabáticos, ustedes deben de estar pagando. Solamente se va a pagar la pensión alimenticia después de los 18 años si el hijo está cumpliendo con el grado de la preparatoria o de la carrera universitaria, que no se haya dado años de descanso y que tenga buenas calificaciones. Uno de los mitos que se tienen es que la pensión alimenticia solo va a favorecer a las mujeres, y esto no es cierto. En el momento en que un hombre obtiene la guardia y la custodia de un menor, en ese momento se le fija de manera inmediata que el monto de pensión alimenticia se le tiene que descontar a la mamá para ser entregado al padre y él ser el administrador de esa pensión para sus hijos. Actualmente, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Derechos Humanos, ya se puede tener la custodia tanto el padre o la madre de los menores hijos. Simplemente se someten a pruebas peritajes en psicología para saber quién es el más apto. Y si el hombre determina que es el mejor apto para poder tener la custodia, a la mujer es la que se va a tener que encargar de mantener al menor. ¿Por qué? Porque como ya lo habíamos mencionado anteriormente, el padre que tiene a su hijo bajo su custodia se dice que ya está cumpliendo con la pensión alimenticia. Hay un mito de que solamente los hijos, que es casi imposible que los hijos menores de 12 años puedan estar bajo la custodia del padre, que siempre se la otorgan a la madre. Esto ocurría hace unos años, antes de las reformas de los derechos humanos, donde había una desigualdad entre el hombre y la mujer. Y claramente los hijos eran cosificados en el aspecto de que como el hijo o la hija fue dado a luz por la madre, le pertenecía a ella. Pero con esta reforma se ha estudiado que tanto puede ser capaz un hombre como puede ser capaz una mujer de poder criar a su hijo independientemente de la edad que tenga. Se van a ser sometidos a peritajes en psicología y el que tenga más recursos paternales puede tener a su hijo en custodia. No importa si es el hombre o no importa si es la mujer, hay dos aspectos importantes que lo van a determinar y es la manifestación del menor en una audiencia del juez, donde él diga con quién se siente más cómodo viviendo y un análisis psicológico de toda la familia que está involucrada en este proceso. Existe un mito que no es tanto un mito, sino más bien es un conocimiento de la sociedad que dice que la pensión alimenticia se va a otorgar entre más gano, más voy a dar. Esto se va a tener que relacionar conforme a una tabla que nosotros hacemos en derecho familiar, los jueces aplican, que los alimentos son proporcionados a las posibilidades del que debe de darlos, pero también a las necesidades del que deba recibirlos. Si tenemos empresarios que ganen, un ejemplo, $1,000,000 pesos y el hijo tiene necesidades de 20, 25 mil pesos, de todos modos se van a ir a la tabla del porcentaje que normalmente le dan a un hijo, que es el 15 o el 20% sobre los ingresos del deudor alimentista. Entonces, si el hombre gana más dinero, obviamente va a otorgar un monto de pensión alimenticia más alta, porque la ley establece que los menores, después de la separación de los padres, deben de tener el mismo tipo de calidad de vida o de nivel al que estaban acostumbrados y que no les impacte el rompimiento de esa familia en la parte económica. Un ejemplo muy claro, hablemos de una persona que tiene un salario después de descuentos de ley de 100,000 pesos y tienen un solo hijo, el juez otorgaría un monto de pensión alimenticia del 20%, entonces lo que el menor va a estar recibiendo son 20,000 pesos al mes, que es la disminución, es el 20% sobre el salario del señor de 100,000 pesos. Y si existe un empresario que gana $1,000,000 pesos al mes, entonces el menor estará recibiendo entre 150,000 pesos o 200,000 pesos, que es el monto que le otorgaría por porcentaje aproximadamente. Cada juzgador, hay 42 jueces de lo familiar, y cada juzgador, dependiendo de la cantidad de pruebas que uno exhibe en el expediente, de la calidad de vida que tenían en los 2 últimos años, es el monto que va a determinar si es el 15, el 17%, el 20% o hasta el 25% de un monto de pensión alimenticia. Muchas personas preguntan sobre si sería justo determinar un monto de pensión alimenticia
de un deudor que tiene buenos ingresos cuando el menor necesita una cantidad mucho más baja para cubrir sus necesidades. En esta parte podría sonar injusto, pero como las leyes se determinan sobre las jurisprudencias emitidas de la Corte, sobre este nivel de proporcionalidad entre lo que el deudor gana y el menor lo necesita, lo han determinado de esta manera y claramente se ve que va a haber una desventaja económica. Ahí lo que se puede pedir es que exista una administración de los bienes comprobables mes a mes, o que hagan un fideicomiso para el hijo, o puedan pagar una cuestión de un seguro universitario. Cuando el menor de edad está recibiendo un monto de pensión alimenticia con una cantidad elevada por parte del deudor alimentista y él solamente está cubriendo sus necesidades, vamos a poner un ejemplo con números para que sea más claro. Si el menor está recibiendo una cantidad de 100,000 pesos al mes y solamente gasta 30,000 pesos al mes, puede solicitarle al juez a través de una administración a la mamá, que necesita mostrar toda la administración económica de los gastos del menor, y que el sobrante de esa cantidad sea para un fideicomiso del menor, o bien pagar una segubeca, un seguro para estudios, para evitar que el gasto no vaya a ser directamente a las necesidades del menor, sino en este ejemplo podría ser a la mamá o podría ser al papá. Esa decisión solamente la tomaría el juez. En caso de que fuera negada por parte del juez, nosotros tenemos diversos recursos que seguramente han escuchado en las noticias, que se llaman apelaciones y amparos, para ver cuáles son las instancias más elevadas o con mayores conocimientos, como los magistrados, para ver si determinan que efectivamente ese dinero esté resguardado para que cuando el menor se convierta en mayor de edad pueda administrar propiamente sus bienes o sus riquezas o sus cuentas bancarias o los inmuebles que les hayan dejado. Una de las preguntas que me hacen reiteradamente es el desequilibrio que hay en el monto de la pensión alimenticia. Vamos a poner un ejemplo, ojalá que les quede muy claro. Un empresario que pueda ganar 1,000,000 de pesos y el juez le decretó un monto de pensión alimenticia del 20% de ingresos ordinarios y extraordinarios, el niño estaría recibiendo la cantidad de 200,000 pesos mensuales. Obviamente hay una gran diferencia entre la necesidad del menor y lo que está recibiendo. Ahí lo que mi sugerencia es, ya que los criterios de los jueces son muy diferentes, es que soliciten un peritaje contable para ver la administración económica, qué está pasando, cuánto es de esos 200,000 pesos lo que verdaderamente está gastando la mamá en el menor, en una escuela particular, en chofer, en actividades extracurriculares, que todo esté claramente fundamentado y comprobado, y que la diferencia del dinero que esté, a lo mejor son 120,000 pesos que sobran, solicitarle al juez que se meta en un fideicomiso o que se meta en una segubeca para la universidad, con el fin de garantizar que ese dinero no vaya a ser para uso propio del otro progenitor, que puede ser la mamá o el papá. Aparte, eso está relacionado con la figura jurídica que es la patria potestad, que son todos los derechos y obligaciones que tenemos los papás con los hijos de decidir qué tipo de escuela. Entonces, si bien estás tú dando 200,000 al mes, pero la mamá lo quiere meter en un Montessori de 10,000 al mes, no, espérame, yo lo quiero tener en la mejor escuela de todo México que me cueste 50,000 al mes. Entonces, también se pueden meter en un juicio para hacer ese tipo de cuestiones que están íntimamente vinculados al ejercicio de la patria potestad, como tu derecho de papá a exigir el nivel educativo de tu hijo, y también el que estás dando el dinero, ¿no? Y que pides la administración correcta de ese dinero. Una de las preguntas más recurrentes que me hacen es ¿cuánto tiempo tardan en notificar una demanda o cuánto tiempo puede tardar un juicio? Muchos abogados pueden contestar esta pregunta. Yo la verdad es que por ética profesional no puedo contestar algo que no está en mis manos. Puedo dar aproximados de tiempo, pero lo que no quiero hacer es que el cliente tenga una falsa expectativa de un aproximado de tiempo que probablemente no sea real. ¿Y por qué no es real? Por diversos factores, y ahorita en el 2021 el más común y conocido por todos ustedes es la pandemia. Los tiempos antes, aproximadamente, porque depende de cada juzgado y de cómo trabajen, unos juzgados son más lentos, unos juzgados trabajan muy bien administrativamente. Entonces, en un juzgado pueden notificar en 15 días a la parte contraria,
y puede haber un expediente que puede tardar en notificarse más de 3 meses. Entonces, siendo objetivos, no creo que sea correcto darles un estimado porque depende de muchos factores. ¿Puede reducirse la pensión alimenticia? Sí, claro que sí se puede reducir. Todas las cuestiones en materia familiar pueden ser modificables. A diferencia de otra materia, un ejemplo de arrendamiento donde se decretó la salida de los arrendatarios del inmueble y eso se le llama cosa juzgada, ya no va a haber ninguna modificación. Pero en materia de familia, como todas las circunstancias de todos los involucrados o los integrantes de una familia pueden ir cambiando, siempre va a ser modificable cualquier cosa, la custodia, la patria potestad, la pensión alimenticia. Entonces, si la pregunta sería, ¿puedo disminuirla? Sí, pero tenemos que tener una gran justificación. Y la justificación normalmente deviene de alguna enfermedad que está padeciendo la persona, que era el deudor alimentista, o de alguna falta de trabajo, lo corrieron, lo liquidaron. Entonces, sí, por supuesto, inmediatamente tienen que meter, se llama incidente de disminución de pensión alimenticia, y si la enfermedad es incapacitante para el que le estaba dando, tienen que meter un incidente de cancelación de pensión alimenticia por completo. Si la mamá del hijo no trabajó durante el tiempo que estuvieron juntos, sí se le tiene que dar un monto de pensión alimenticia, pero ojo, siempre y cuando hayan estado unidos por concubinato o en matrimonio. Si vivieron en unión libre, no se va a dar ningún monto de pensión alimenticia. Pero si estuvieron casados o acreditaron el concubinato y la mujer se dedicó a las labores del hogar, a cuidar al pequeño en su desarrollo tanto moral como educativo, sí forzosamente le toca un monto de pensión alimenticia. A las mujeres, por experiencia profesional, les digo que les dan el 10, el 12% de los ingresos ordinarios y extraordinarios, y a las mujeres, a diferencia de los hijos, solo se les puede mantener o se les debe de mantener por el mismo lapso que duraron en matrimonio o en concubinato, o mientras no se vuelva a casar o vuelva a tener un hijo. En el momento en que ella tenga un hijo, o se vuelva a unir en concubinato con otra persona, o se vuelva a casar, ahí cesa la obligación alimentista por parte de su anterior pareja, pero tiene que hacerlo saber al juez. Todo tienen que hacerlo saber al juez. Si la pareja que tiene la custodia del menor, es decir, que el menor esté viviendo con él, tiene mayores ingresos que el deudor alimentista, que el otro progenitor, no tiene que ver con el monto fijado de la pensión, porque ella, teniéndolo bajo su custodia o viviendo bajo su domicilio, está cumpliendo con la pensión alimenticia. Entonces, no importa las diferencias de los ingresos entre ambos progenitores, porque el monto se va a fijar solamente al otro progenitor que no tiene la custodia y que solamente tiene un régimen de visitas. ¿Qué pasa si están obligados a pagar la pensión alimenticia y no la están pagando por diversos factores que no han sido manifestados al juez de lo familiar? Inmediatamente después de 3 meses del incumplimiento de los alimentos, se hacen acreedores a que se inicie la carpeta de investigación por el delito del incumplimiento total de esa obligación de pensión alimenticia, y también se puede ejercitar en un juicio ordinario civil la pérdida de la patria potestad por el incumplimiento de los alimentos por más de 90 días. Entonces, tendrían 2 castigos que la ley establece, que sería estar procesado penalmente por ese delito y también perder los derechos que se tenían sobre los hijos. Anteriormente, ¿qué pasa si una persona un mes sí podía pagar y el otro mes no podía pagar la pensión alimenticia? Anteriormente la ley establecía que para poder ser condenados por el delito penal de incumplimiento de alimentos o abandono de menor en los alimentos, tenía que ser de manera consecutiva el incumplimiento. Pero esto generó en estrategias malas por parte de los deudores, de decir este mes sí doy, 2 no, este mes sí doy. Entonces los jueces hicieron una reforma en la Corte donde establecen que aunque sea un incumplimiento parcial, también van a ser penalizados de la misma manera que si fuera un incumplimiento total. Muchas personas preguntan que si pueden llegar a dar a la cárcel o pueden ser ingresados a un reclusorio en virtud de incumplir con los alimentos, y la respuesta es que sí. Después de incumplir 3 meses con la pensión alimenticia, dentro del juzgado familiar se le da vista al Ministerio Público por dicho incumplimiento de alimentos para que inicien una carpeta de investigación
o bien, independientemente del aviso que se da al juez familiar, se puede ir a la Procuraduría para iniciar los procesos en contra de menores por el incumplimiento de alimentos. Obviamente van a ser notificados, les van a realizar pruebas, van a pedir copias certificadas del expediente en materia familiar para que el Ministerio Público puedan vincular a proceso y sí pueden llegar a la cárcel. ¿Qué pasa cuando están en un reclusorio por el incumplimiento de alimentos? Para poder salir necesitan pagar todo el tiempo que deben o todo el monto que se ha incumplido de la pensión alimenticia, más aparte tienen que pagar un año entero de pensión alimenticia por adelantado como una manera de garantía de los alimentos. ¿Qué pasa si una persona incumple con los alimentos? Además de poder ser procesada penalmente, deberá de ser inscrita en un registro de deudores alimentistas. Este registro de deudores alimentistas está sirviendo para que cuando una persona quiera contraer nuevo matrimonio, tiene que llevar una carta de no antecedentes, así como si fuera una carta de no antecedentes penales, pero una carta de no antecedentes de deudores alimentistas, para que la mujer esté enterada de que es una persona que no cumple con los hijos y ya independiente de su decisión, después de saberlo, si es querer contraer matrimonio, el juez no lo va a impedir. Muchas preguntas son qué trucos podría hacer o qué estrategias podría hacer para no pagar la pensión alimenticia. Normalmente los fraudes procesales que se dan dentro de los juzgados familiares para evitar el monto de la pensión alimenticia son entre los empresarios y comerciantes, o van a empezar a dilapidar los bienes antes de que se fije el monto de la pensión alimenticia. Es muy común que hagan las donaciones de todos los inmuebles o que hagan las modificaciones en las actas constitutivas de las empresas para no poder demostrar completamente que los ingresos van a una sola persona. Y pues los comerciantes que reciben el dinero en efectivo y no lo meten a las cuentas bancarias ni hacen las declaraciones mensuales o anuales ante el SAT, pues es muy difícil que la parte contraria en investigaciones puedan acreditar la realidad económica. Esa es la manera más común en que se evita dar un monto de pensión alimenticia de manera real y honesta. Otra de las preguntas es que si el monto de la pensión alimenticia se podría cubrir en especie o en cantidad líquida. La respuesta sería sí se puede en especie siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo. Y esto siempre va a suceder cuando hagan un convenio. Un convenio es un acuerdo de la voluntad de ambas partes. Si se van a un juicio, inmediatamente cuando el deudor, el que tiene que dar los alimentos, tiene un trabajo por nómina, es mucho más seguro que hagan el descuento por alguna liquidación o que lo den de baja. Inmediatamente el monto le correspondería a ese pequeñito a través de la administración del papá o de la mamá, para que con el dinero de la liquidación puedan mantenerse unos meses mientras la pareja o el deudor vuelve a encontrar trabajo. Sí se puede dar los alimentos en especie, se puede llevar físicamente la leche, se puede llevar físicamente pañales, se puede pagar directamente la escuela, la universidad, las clases extracurriculares, siempre y cuando las partes se pongan de acuerdo. ¿Cuánto tiempo puede tardar en que una empresa pueda empezar a hacer el descuento de nómina al deudor alimentista para que lo reciba? Obviamente va a depender de las cuestiones administrativas por parte de la empresa a la que se le va a descontar al trabajador. Obviamente es un proceso donde primero el juez determina el monto de la pensión alimenticia, digamos es el 20%. En el juzgado tienen que elaborar el oficio, tiene que ir dirigido correctamente. Esto es una práctica que mucho en los abogados y en los pasantes, que si uno de los oficios para el descuento del monto de la pensión alimenticia tiene un error mecanográfico en el número del expediente, en el nombre de las partes, cuando la empresa lo recibe, para evitar descontarle, se va a justificar con que no viene bien dirigido y eso puede ir dilatando el proceso en el que la empresa empieza a hacer el descuento. Si el oficio lo recibe una empresa en días antes de la quincena con ningún error, inmediatamente en esa misma quincena, en 3 días, le tienen que estar haciendo el descuento de ley. ¿En cuánto tiempo puede recibir una persona el monto de la pensión alimenticia desde que ingresó el escrito inicial de la demanda? Puede pasar entre 2 a 4 meses, dependiendo de la empresa en la que trabaje y el tiempo en que administrativamente trabaje la Dirección de Recursos Humanos o la Dirección Jurídica en darle respuesta al representante o al juez de lo familiar y que la persona empiece a recibir.
Algo que mucha gente no sabe y que es importante que tengan conocimiento es que los padres, después de los 60-65 años de edad y dependiendo de sus condiciones médicas, también pueden solicitar pensión alimenticia a los hijos. El Código Civil establece que las obligaciones alimentarias son de los padres a los hijos, pero que en un momento dado, en la cesantía de edad avanzada de los adultos mayores, también ellos nos pueden pedir un monto de pensión alimenticia. Pero, ¿cuáles son los elementos que se deben de tener para pedirlo? Obviamente, en que las personas mayores de edad, los adultos, no tengan ningún monto de jubilación ni ningún monto de ingreso, y esta pensión alimenticia se tiene que pedir a absolutamente todos los integrantes de su familia, que serían todos los hijos. Y obviamente, dependiendo de las cantidades que ganen los hijos o cómo es que ellos tienen su economía, es como el juez va a determinar qué cantidad tiene que dar a cada hijo, a cada uno de los padres que está solicitando el monto de la pensión alimenticia. Solamente que hubiera ingratitud por parte de uno de los padres hacia los hijos, un mal comportamiento que se pueda acreditar durante el juicio, entonces el hijo quedaría exento de tener que cumplir con esa pensión. ¿Cómo puedo garantizar el cumplimiento de la pensión alimenticia? Sometidos en un proceso, el juez da varias opciones para garantizar los alimentos que creo que sean importantes para que lo tengan muy claro. La más común podría ser la hipoteca. Obviamente, los involucrados en el proceso, uno de ellos, el que es deudor alimentista, tendría que tener un inmueble a su nombre para poder, o dejarlo en hipoteca o bien tramitar una fianza. La otra sería un billete de depósito de Bansefi que esté en el seguro del juzgado, nada más que no es muy práctico, porque si hay un monto de pensión alimenticia de 50,000 pesos, pues evidentemente tendrían que dejar un billete de depósito de 600,000 pesos que no les va a dejar ningún interés, ningún rendimiento. La otra, y la más fácil, son los derechos laborables. Si la persona trabaja por nómina, se redacta una cláusula diciendo que en caso de incumplimiento de la pensión alimenticia se le oficio a recursos humanos para que en cuanto haya una liquidación por parte del papá, se haga el descuento del porcentaje, ya sea del 20, el 30% que haya decretado el juez. ¿Qué es lo que el juez va a considerar estrictamente en un proceso en materia familiar? El juez lo que va a valorar son todas y cada una de las pruebas que van a acreditar los hechos que están en tu demanda. Si tú redactas 20 hechos, pero solo tienes 10 pruebas vinculadas a esos hechos, los demás no van a tener cómo acreditarse y el juez no va a entrar al valor ni al estudio de los mismos. ¿Qué es lo que un juez puede o no tomar en cuenta en un proceso familiar? Si tú redactas un ejemplo en un hecho que tu pareja era drogadicto, pero no ofreciste la prueba en toxicología o que era alcohólico, pues evidentemente solo se va a quedar como un dicho y no va a haber valor probatorio para dicha prueba. En cambio, otro ejemplo, que si tú dices que hubo un abuso sexual por parte del progenitor hacia el hijo o la hija y tampoco iniciaste una carpeta de investigación por ese delito o no ofreciste un peritaje para determinar el abuso sexual con médicos legistas o con peritajes en psicología, pues definitivamente no le van a dar valor probatorio a dicho y se va a quedar como una simple manifestación que se hizo bajo protesta de decir verdad, porque así se firmó. Inclusive tú podrías iniciar una carpeta de investigación para contradecir la falsedad de declaraciones que imputaron en esa demanda. Para determinar el monto de pensión alimenticia, el juez solamente se va a fijar en los ingresos, en los egresos, en el nivel de vida, en el coche que tienes, en si has viajado, a dónde viajaste, con qué periodo de viajes, para determinar ese monto de pensión alimenticia. Si tú redactas en una demanda de pensión alimenticia hechos que no están vinculados a la cuestión económica, como en una relación de pareja tuvimos problemas, él me gritó, me ofendió, tomaba, fumaba, abandonó al niño, el juez no le va a importar esa redacción porque claramente la demanda se llama pensión alimenticia, entonces solamente va a entrar a analizar las cuestiones económicas. Nuestro despacho Ortiz Rubio Legal es un despacho especializado 100% en derecho familiar. Hacemos únicamente y exclusivamente derecho familiar y nuestros clientes más importantes van a ser tus hijos. Si necesitan algún apoyo, una asesoría, alguna orientación en materia familiar,
no duden en contactarnos en el correo electrónico que está apareciendo en este video y en el teléfono, además de nuestras redes sociales, ortizrubiolegal.com.mx.